Hola reflejantes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto y te mando un saludo a Azucena a la distancia, ya mi productor. ¿Cómo estás? Muchos saludos y un abrazo, Cristian, a la distancia, como dices, pero aquí muy cerca, aquí con José Luis, estamos muy contentos de poder continuar con Reflejos del Arte. Como Sí. siempre, muchas gracias a quienes nos siguen en este programa. Ustedes son parte fundamental. Y pues bueno, hoy vamos a tratar un tema que creemos que les puede interesar mucho como nos interesó a nosotros. Sí, hoy les traemos un tema, ahorita lo comentamos muy fresco, ¿Sí? un tema que seguramente les va a sorprender mucho. Eh, Te decía ahorita también, yo creo que ya nos acabamos los movimientos americanos, ¿no? Ya estamos por acabarnos todos. Pues no sé, yo creo que pudiéramos hablar, por ejemplo, del movimiento chicano en Estados Unidos, el arte chicano, ¿no? Podríamos hablar acerca de el opt art, ¿no? Que estabas Pero hablando bueno, ya acerca se nos están de él, acabando. pero ya hay menos, sí, ya hay menos. Sí, Cristian, Bueno, tienes razón. precisamente Sí. hoy les traemos el hiperrealismo, Ujú. ¿no? Que es un movimiento que responde al pop art, precisamente que ya hemos hablado de ello, que ahorita hablaremos del contexto. Surge en la década de 1960, como decía yo, en Estados Unidos y que tiene pues más presencia en Nueva York, Exactamente, sí. ¿verdad? Sí, hablabas tú, por ejemplo, del pop art, que tenemos un video acerca de él, Warhol, Liechtenstein, ¿no? Y hablábamos de cómo representa artículos cotidianos. Por Sí, ejemplo, Liechtenstein con los cómics y Warhol con estas fotografías que luego interviene, ¿verdad? De Marilyn sí, Monroe o la ajá, sopa Campbell's, la lata, ¿no? sí, Y sí, sí, el opt art, que por ejemplo uno de los representantes es Vasarely, ¿no? Y que finalmente tiene estos efectos ópticos. sí, Y claro. estamos hablando de ahora entonces del hiperrealismo. Del hiperrealismo. Sí, que alguna manera, una forma de definirlo para que pueda quedar un poco más claro. También te lo comentaba ahorita, estos movimientos pues implican más tiempo o sea, un episodio de 40 minutos o de media hora no es suficiente para llegar a entenderlo totalmente Ajá, o para percibirlo de la mejor manera, ¿no? Todos estos movimientos de los que hablamos siempre implican mucho tiempo sí, de reflexión, de observación, de, de apreciarlo, ¿no? Y bueno, si se pudiera definir de alguna forma, el hiperrealismo busca la precisión absoluta de una imagen fotográfica, ¿no? Básicamente es su modus operandi principal, ¿no? exactamente. Busca esta precisión, busca este detalle y no es que esté copiando la fotografía, porque por un lado sí se basa en las fotografías, como antiguamente los artistas tenían sus libros donde hacían sus bosquejos, ¿no? Donde hacían O este hasta figuras sketch reales, ¿no? o hasta figuras reales. Y mucho, entonces se abre la pregunta, ¿qué tanto es técnica o qué tanto es arte Ándale, el sí. hiperrealismo? Que vamos a Pues, tratar de abordarlo el día de hoy, ¿no? No se exacto, podría y concebir no se podría entender sin la fotografía. exactamente, sí, exactamente, no podría existir, por así decirlo, sin la fotografía, porque la voluntad misma es que parezca una fotografía, ¿no? Entonces, realmente, estas imágenes que van a ir saliendo, pues incluso buscan una mayor nitidez que el ojo humano. Eh, por ejemplo, en el cine vemos imágenes, vemos colores muy vivos, ¿no? Que el ojo humano realmente no percibe, ¿no? Que realmente esas imágenes se editan en postproducción Ujú. y que las vemos con mayor nitidez, ¿no? El ojo humano no alcanza a percibir tanta esos colores, ¿no? Pues el hiperrealismo hace lo mismo, pero con la pintura, Claro, sí, ¿no? sí. Podemos hablar un poco de los antecedentes del Sí, por hiperrealismo. favor. Rápidamente Sí, 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 hacemos claro. un viaje a París, a Francia, ¿no? Sí, Por ejemplo, con Gustave Courbet, que lo vimos en el programa sobre sí, las obras censuradas y atacadas, el origen del mundo, y que él era realista, por ejemplo, Millet, Courbet, y fue una respuesta al romanticismo, al idealismo de poner la realidad, ¿verdad? exacto. Posteriormente vamos a tener que en los Estados Unidos pues está el realismo americano con Edward Hopper,
Por Sí, ejemplo, está en Octámbulos, donde aparece dentro de una cafetería tres personajes y todos parecen estar como absortos en sus pensamientos, parecen estar solos, ¿no? Hay un desencanto del American Way of Life, del estilo de vida americano, de la promesa, de la modernidad, ¿no? Y creo que eso es lo que posteriormente también retoma de alguna manera el hiperrealismo y como dices, con algunos elementos del pop art, como por ejemplo los objetos cotidianos y las escenas, los paisajes urbanos. exactamente, sí, Edward Hopper que pinta estos no lugares, ¿no? Que son lugares como un metro, una cafetería, que son espacios igual donde están llenos de gente, pero no convives con nadie, ¿no? Eso suele pasar en las grandes manzanas, ¿no? En las grandes Ujú, ciudades sí, está lleno de gente, pero igual si no eres de esa ciudad, pues te sientes muy solo porque no conoces absolutamente a nadie y te sientes vacío en esa multitud, ¿no? Es como una claro, contradicción. sí, Y qué bueno que mencionaste este contexto del realismo americano, que su respuesta fue el expresionismo abstracto, que ya hablamos de él también. también, Que la respuesta del expresionismo fue el pop art, también, que ya hablamos de él también. sí, Y precisamente el hiperrealismo se dice que es una respuesta también al pop art, ¿no? exacto, muy bien. ¿Sí? ¿Qué artista traemos acá? El primero. El primero vamos a hablar de uno de los precursores de este movimiento, que es Sí. Richard Estes, el norteamericano ¿Sí? Richard Estes, que bueno, él va a estudiar en el Instituto de Arte de Chicago en la década de 1950 y al igual que algunos otros artistas que vimos, por ejemplo, en el pop art, como por ejemplo Warhol o Lichtenstein, el caso de Richard Estes es que también se dedicaba a la publicidad. Sí. Sí, Sí, me acordé de mis amigos, ¿no? Warhol, Lichtenstein, exactamente. que igual estaba como o sea, estaba de forma muy popular todo eso de la publicidad, del marketing, todo eso, ¿no? Sí, ya estaba empezando con mucha fuerza y pues más o menos a finales de la década de 1950 llega a Nueva York y pues se Sí, enamora de la gran ciudad y se enamora de todo esto que ve. O sea, era una Nueva York muy diferente a la que actualmente conocemos, claro. donde pues la gente vivía de otra manera, donde tal vez había pues hasta cierto punto prostitución, drogas, no era Disneylandia como después un poco se volvió así, ¿no? Pero sí estaba llena de publicidad, de anuncios, Claro. pues era más que una ciudad para vivir, pues una ciudad para intercambios comerciales, por decirlo de alguna manera, Ándale, sí. ¿sí? Sí, Para que comprar y dijiste que vender. era una ciudad no muy vivible, ¿no? Por así Exacto, decirlo. por así decirlo. Sí. Sí, precisamente Manhattan se convirtió en su tema preferido, ¿no? Pintó muchos lugares. Si quieres, vemos la primera pintura, que es la cabina de teléfono de 1967, que se encuentra en el Thyssen, este museo increíble de Madrid. Ajá. Y que precisamente su inspiración era Hopper, ¿no? Era una inspiración para él porque él también es como un realismo más moderno, ¿no? El hiperrealismo, podríamos decirlo, ¿no? Pero por el contrario, los paisajes de este pintor son momentos más, o sea, son los momentos más brillantes del día, ¿no? Al contrario Sí, de Hopper, que usaba mucho claros oscuros, ¿no? sí. Vemos los reflejos de la luz, tanto natural, artificial, en ocasiones con estos anuncios. Y bueno, pues es como dices tú, las superficies metálicas, como por ejemplo el aluminio, ¿verdad? O que Sí. están recubiertos los objetos o que vemos en los diferentes edificios, que sí te daban esta impresión de los avances en la tecnología, de Sí. eh, las ciudades donde el ser humano a veces pues nos podemos sentir hasta cierto punto perdidos. Sí, tenía una atracción especial por estas superficies metálicas, por los cristales, por los vidrios, ¿no? Y precisamente pinta los reflejos o sea, que los reflejos que proyectan, ¿no? Estas imágenes. Y eso es lo grandioso también. Si quieres, pasamos a la siguiente pintura, que es Nedix, Ajá, que también está en el Thyssen de 1970 y que precisamente vemos ya anuncios, ¿no? Por ahí vemos uno de Coca-Cola, que también, te Coca-Cola. digo, el reflejo es maravilloso, el reflejo Sí, que proyecta. sí, vemos de alguna manera
todo lo que tiene de atractiva la publicidad, los colores, las Sí, sí, sí. imágenes, lo que busca vender, pues en este caso está siendo reproducida por Richard Estes, ¿no? Y él Exacto, algo que decía es que, bueno, él quería pintar lo que veía en el día a día. ¿Y qué se exacto. encontraba en el día a día? Pues se encontraba todo esto que acabamos de comentar, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de Nedick, hablar de que son cuadros de gran formato, ¿no, Cristian? Sí, 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 claro, para ajustarse más al detalle, ¿no? Precisamente para claro, eso ahorita veremos algunas esculturas también hiperrealistas sí, y que, o sea, aunque se acercan mucho a una visión que una fotografía te podría dar, que es la gran crítica que se le hace al hiperrealismo, si ya hay una fotografía de la imagen, ¿para qué la pintas, no? Pero no precisamente es, o sea, Richard no la utiliza precisamente para imitar la realidad tal no, cual es, sino que la reconstruye de otra manera, ¿no? sí, Incluso desde hacerla más nítida es ya reconstruir la realidad y ver algo que quizá nosotros no vemos de la misma forma, ¿no? sí, las perspectivas, los ángulos, la iluminación, La todo iluminación. va a Exacto. distanciarse de la fotografía, aunque esta va a servir como punto de partida. Tenemos Exacto. también esta vista del Instituto de Arte de Chicago, ¿no? Es un cuadro de 1984. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te No, te parece? digo que yo cuando lo vi me pareció increíble, o sea, el espectador lo verá, pero genuinamente parece una fotografía, o sea, me parece increíble y el reflejo además, o sea, es Ajá. increíble. Sí, ahí Sí, vemos sí. el detalle, el tiempo dedicado, ¿verdad? El tiempo dedicado también a hacer una pintura como esta o como esta de 1979, donde vemos la fachada del icónico edificio del Museo Guggenheim de Nueva York también. Sí, el Guggenheim que ya hablamos de él, ¿verdad? Justo en el episodio pasado, bueno, antepasado, más bien, perdón, hablamos Pasado. acerca de este gran museo y pues vemos los edificios contiguos, vemos los automóviles, vemos eso que en el día a día a veces se pierde, ¿no? A veces no nos fijamos en el detalle porque es algo cotidiano, es algo que todos los días vemos, pero aquí nos obliga de alguna manera el pintor o el artista a ponerle atención a eso que ya a veces pasa tan desapercibido. Oye, la luz que proyectan los árboles, la sombra, perdón, Ajá, que las proyectan los sombras, árboles es maravillosa. claro. Traemos acá otra pintura que es el Times Square, que Ajá, esta ya es del 2004. En ese sí. entonces tenía 2 añitos cuando pintó esa Wow. pintura. Y nuevamente vemos los reflejos, son maravillosos. Ahorita te mencionaba que esos reflejos están mucho entre, o sea, pintar un reflejo es muy complicado porque no lo puedes marcar mucho porque es un reflejo, pero a su vez pintas la parte de atrás del espejo. Por ejemplo, en esta del Times Square pintas la parte de atrás, pero a la vez pintas el reflejo del vidrio, ¿no? Entonces realmente es El bastante reflejo complicado. del reflejo, un Exacto. metarreflejo. No, no te creas. O sea, es algo Sí, así. sí, 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 sí. o sea, es algo así como muy, tiene su grado de complejidad. Pues este fue Richard Estes, uno de los Sí, precursores y de los máximos exponentes del hiperrealismo, ¿verdad? Y sí. vamos con el segundo. El segundo me parece un artista hasta cierto punto entrañable, que es Chuck Close. Comentar que a él le diagnostican dislexia, pero aparte hay otra condición que quiero decirla, quiero leerla para no equivocarme, A ver, y se llama prosopagnosia. ok. ¿Y qué ¿Qué es es eso? eso? Es cuando no reconoces los rostros familiares, aún de familiares, de amigos, Ok, no los reconoces. Y Chuck Close, imagínate que tiene esto. Y entonces, por eso va a pintar a sus amigos y por eso va a hacer estos retratos de conocidos, de amigos y bueno, y su mismo autorretrato como el que vemos aquí de 1967, donde aparece fumando con lentes, un poco hippie, con el cabello un poquito largo, ¿no? ¿Qué te parece este autorretrato de Chuck Close? maravilloso ese autorretrato, ¿no? Así se ve un poco empoderado, así como que él es el mayor del mundo, ¿no? Sí, Y los cabellos, ¿no? El cigarro precisamente forma parte es una imagen muy, muy empoderada es básicamente un retrato muy empoderado
de él. También Mm. traemos por aquí una imagen Sí, que es un fotomontaje del proceso que utilizaban, que precisamente lo dividían como en cuadritos ajá, para fijarte en cada detalle. Es como si cada cuadrito fuera una obra de arte sola sí, y sí, la pintas una por una, ¿no? sí. Aquí vamos a ver la pintura y se va a ver la cuadrícula de este que se Sí. llama El Gran Desnudo de Ujú, 1967, ¿verdad? Hay que ujú, decir que poco a poco él va pasando a hacer retratos conceptuales también. claro, Y que tiene, por ejemplo, un autorretrato ya posterior donde se ven como estos campos de color que van formando la exacto. pintura, toda la pintura, ¿no? Él, fíjate que él quería ser mago. Ah, sí. Él quería ser mago, pero no tuvo éxito porque dice que decía que siempre revelaba el truco, ¿no? O sea, siempre Ok, él mismo revelaba el truco. Aquí creo que trata de hacer lo mismo, ¿no, Cristian? Como que él revelar. trata de hacer lo mismo un poco de revelarnos el truco de estos campos de Cierto, color. sí, Hay, cierto. Qué hay buen un detalle. dato sobre Chuck Close, este gran artista estadounidense que murió hace muy poco. En la década de 1980, hacia los finales de 1988 más o menos, Sí, estaba en un evento y de repente empieza a sentirse mal y por un coágulo, gran parte de su cuerpo queda paralizada. ok. Va a Ujú. tener después que moverse en una silla de ruedas, pero su deseo de seguir pintando y creando lo lleva a condicionar su estudio para que fuera bajando mecánicamente el lienzo y Wow, que él no tuviera que hacer el esfuerzo o no podía, vaya, de estar de pie, ¿no? Sino que wow. vaya bajando el lienzo y entonces él seguía pintando con ese detalle, cuidado y precisión. Wow, qué gran detalle, no conocía, pero qué bueno porque nos enriquece mucho saber, pues también lo que pasó el artista, ¿no? Lo que pasó el artista y que precisamente utiliza grandes formatos, Ujú. que muchos pintores utilizan estos grandes formatos para fijarse muy bien en el detalle, para perder un poco el entorno del todo y fijarse en los pequeños detalles que igual ni siquiera percibimos, ¿no? Imagínate una cana, un pelito, lo que sea que no percibimos, Sí, pero que bueno, forma, ya cuando haces 1000 detalles de esos, pues tenemos una pintura hiperrealista, ¿no? Un gran artista, un gran artista, Chuck Close, un gran exactamente. artista. Nos Pasamos a salimos, otro. sí, nos salimos de Estados Unidos un Sí, poco. ya nos vamos a Estados Unidos, ya, por favor. Sí. Bueno, tú Sí, nos vas. vamos a... Ah, bueno. Tú vas. Muy Sí, sí, bien. sí. Ahorita Vamos a como hablar. están las cosas, bueno, pero bueno, vamos con Diego Coy, que es un Diego Coy. artista italiano Ujú. que, Muy si joven, ¿no, quieres ya Cristian? muy joven, que de hecho todavía vende sus cuadros, por ahí cuestan como 20,000 euros, sus lienzos, te los mandan, ¿no? Entonces podríamos comprar uno para Hay que decorar el set presupuestar de para reflejos del arte. ponerlo aquí atrás. Sí, decir que, fíjate, Diego Coy en realidad se apellida Diego, bueno, se llama Diego, pero se apellida Facio. Ah, entonces es un nombre artístico. Sí, Ah, ok. si le suena lo de Koi, es por estos peces que luego en Japón los vemos mucho, los peces koi, ¿no? Una especie de carpa que un poco nada, supongo, contracorriente o son muy resilientes o alguna característica tiene. Aparte de que Sí, son muy bonitos y siempre los vemos en estos laguitos, ¿no? Con nenúfares y tus peces koi. O sea, así quisiera tener así quisiera tener mi estanque, ¿no? ah, Pero por eso se pone ese nombre, justo Diego Coy, decíamos muy claro. joven, 36 años, nace en 1989 y pues es un autodidacta, ¿no? Exacto, Ajá, y que tiene una extrema precisión y una extrema atención al detalle, ¿no? Hay muchos hiperrealistas que así lo tienen, pero el caso de Diego Coy es maravilloso. Si quieres, vemos el primer cuadro, claro. que es Sensaciones de 2012. Ujú. O sea, esa es mi expresión porque digo, es que esto es una foto, o sea, no hay manera de que, o sea, el agua, ¿cómo se ve? O sea, es increíble, es increíble. Sí. Hablabas tú del claroscuro, ¿no? El manejo también del claroscuro Sí, aquí. porque esto es grafito y lápiz, ¿no? Exacto. Sí, es la técnica que utiliza y sobre todo, pues cómo va cayendo el agua sobre el rostro de esta joven. eh,
con la precisión, con el detalle, lo único que nos puede provocar es admiración, es asombro, creo que nos mueve y ese es el buen arte o el arte que hemos estado viendo aquí, el que realmente te simbra, te mueve, te asombra, ¿no? Que hay esta capacidad para, entre tanta saturación de contenidos, de imágenes que hay, de pronto algo te capta tu atención porque es tan maravilloso como lo que hacen estos artistas, este en particular, Diego Coy. Claro, y ahí se ve su capacidad Ujú, para percibir, o sea, es una imagen en blanco y negro, pero ahí está la capacidad para percibir los cientos de tonos de los claroscuro ujú, que tiene, ¿no? O sea, sí, pintar el claroscuro es realmente impresionante. Traemos acá otra pintura que se ah, llama sí, Reflejo. sí. Esa está en la venta y el nombre es como nuestro episodio. Yo digo que deberíamos comprarlo. Esa es una señal, Cristian. Esa es una señal porque se llama Reflejo. $18,000. Bueno, euros, pero bueno. Euros, perdón, sí es cierto. Sí, euros, entonces hay que empezar a ahorrar, hay que empezar a monetizar nuestros videos para ya Por comprar favor. algo, ¿no? No sé si es la misma modelo, Cristian. No sé si Puede ser la misma, es fíjate. parecida, ¿no? A la de Sensaciones. Esta de Reflejo es de 2 años después. Bueno, decir que Diego Coy empieza a dibujar a los 18 años. Me parece que en Sí. algún lado vi que también se había dedicado un tiempo a hacer tatuajes, Ah, sí. ¿sí? Y bueno, que es autodidacta y que lo inspira también la obra del gran Hokusai. Ah, claro. Sí, 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 claro. Sí, Y en esta imagen de reflejo, ¿cómo ves el agua? O sea, es que el agua sí, no, no, es no. impresionante. O sea, es impresionante cómo baja. Y el brillo que tiene la piel también. O sea, Ujú, el brillo que proyecta el agua también. El sí, cabello mojado. O sea, es el que de verdad cabello. parece una imagen real. Y Ujú, algo que apunté yo aquí, ¿qué obtenemos cuando tenemos precisión extrema? ¿Qué obtenemos cuando tenemos virtuosismo extremo? sí, ¿Y qué obtenemos cuando hay una fijación por el detalle extrema? ¿Qué es lo que obtenemos? Una imagen que genuinamente parece una fotografía, ¿no? sí. Y que a mí, si te soy sincero, cuando veo estas pinturas de Diego Coy o de otras del hiperrealismo, realmente yo me pregunto, a ver, o sea, de bote pronto, la primera impresión sí es, a ver, ¿es una foto o es una pintura, no? Es maravilloso eso. Sí, sí nos asombra. Bien, pues bueno, este fue Diego Coy. Sí. Ahora nos pasamos a la escultura también. La escultura hiperrealista, La sí. escultura hiperrealista tiene un gran representante en este artista australiano, Ron Sí, Mueck. Ron Mueck. exactamente. Mueck, Sí, que sabemos que es un artista de estos que no sabemos tanto de él, que no le sí. gusta hacer apariciones en muchos lados y que él dice, mis obras, mis esculturas hablan por mí, ¿no? O Ujú. sea, yo no tengo que explicarlo, yo no tengo que aparecer en todos lados, mi arte es el que habla por mí, ¿no? Exacto. Escribías tú que representa a seres humanos en diferentes etapas de su ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo. Sí, etapas clave, pues como el nacimiento, la Ok. muerte, la vejez, la madurez, ¿no? Y si quieres, aquí tenemos la primera escultura, Ajá. que es Max 2, 2002, el año en que nací también. Wow. Eh, ¿Cómo ves esta escultura, Susana? Bueno, pareciera como que está dormido, es un autorretrato, es una Sí. cabeza pues gigantesca de Ron Mueck, del artista, y pareciera que está dormido como con esa placidez de pensar que nadie te está observando, cuando en realidad cuántas miles y miles y cientos de miles tal vez de personas han visto estas esculturas, ya sea en bulto o en imágenes como en nuestro caso, ¿no? Que están en una galería de Londres. Claro, Tardó sí, año y medio, más o menos año y medio, en hacer esta cabeza. Y bueno, pues lo que él dice es que representa a estos seres humanos porque la individualidad es, ahora sí que lo único que poseemos como seres humanos es esa individualidad, esa capacidad de claro, ser nosotros mismos únicos y repetibles. claro. Ujú. Traemos otra pintura que es el Baby, que Baby, también, es decir, que juega mucho con las escalas, ¿no?
de pronto es un bebé, pero es un bebé gigante, ¿no? 5 metros el bebé, no Y más. como nada más. Y Nada puedes ver más. cada pelo, cada cana, cada Ujú. arruga. Bueno, en este caso cada cana no, pero ves cada poro de la piel, o sea, es realmente maravilloso. Y traemos una escultura final que, no sé cómo la viste tú, Azucena, que Sí, es el Dead Dad. El papá muerto Sí. de 1996 bueno, ninguna te deja indiferente, ni la del bebé, No, no. la del bebé alcanzas a ver las manchas de sangre y la carita hinchada del bebé que acaba de salir del cuerpo de la mamá, incluso el cordón umbilical, ahí está, ¿verdad? Pero en el caso de la de papá muerto, te habla, pues obviamente del paso del tiempo, te habla de un momento que nadie quisiera, que es el momento en el que nuestros papás se van. Y Ujú, creo que también te habla la desnudez de una vulnerabilidad, de cómo llegamos al mundo como el bebé que acabamos de ver y cómo nos vamos. Nos vamos desnudos, nos vamos sin nada. Y en exacto. ocasiones, pues bueno, hay personas que te hablan de esa experiencia de presenciar a lo mejor la muerte por vejez de un padre o incluso de tener que vestirlo para un funeral. Creo que a mí me hizo pensar en eso, no sé. Claro, no, no, qué bonitas reflexiones mencionas de esto y que precisamente es su papá, ¿no? Es su Sí, papá, es la su imagen papá, de su papá de muerto. su papá. Entonces, es una forma de también hacerle como un homenaje, ¿no? Ujú. Mediante su escultura. Un Exacto. un gran artista, de verdad. Creo que lo dijiste muy bien. Sí. No, no te deja indiferente ninguna de sus esculturas. No, la volteé a saber. Vi también la de otra mujer que trae como que va como trabajando, también desnudo el cuerpo, y Sí, trae una especie de ramas o un pedacito de un árbol, no sé, y también lo volteé a saber. Aparte, además, perdón de todo, no son cuerpos perfectos, o sea, es una gran humanidad la que ves, porque no es claro. la perfección de lo que ves en la revista o en la publicidad, sino o en el cine, sino que es verdaderamente un cuerpo humano real, humano. Exactamente. Sí, Sí. Pasamos a otro artista claro, que sí, a mí me encantó, que a es mí Charles también. Bell, que nació el 2 de febrero, nació el mismo día que yo. El día de la Nomás que Candelaria. sí, qué bueno El que me día de la pusieron Candelaria. Candelario, pero bueno, nací el mismo día Te vamos a decir y Cande. Cande, imagínate, ¿no? Que es precisamente de la escuela neoyorquina Sí. y que sus obras pues también utiliza escalas incluso 10 veces mayor. Ujú. Sus temas principales son máquinas expendedoras de chicles, son canicas, son máquinas de pinball, juguetes antiguos. Es realmente muy seductor y que a mí me encanta, a mí me gusta muchísimo. Sí, es uno también de los pioneros del fotorrealismo. Él nació en 1935 Sí, y él estudia en Tulsa, Oklahoma. Y algo que ok. decía era que él agradecía la formación que recibió en arte durante su primaria, secundaria, ¿no? Durante su vida académica, pues cómo recibió esta formación artística, ¿no? Y sí, son objetos cotidianos, pero también son muy nostálgicos y muy entrañables, Sí, ¿no? Estos juguetes antiguos. Su obra pues está en el Met de Nueva York, está también en el Guggenheim, está en museos de Japón. Entonces, bueno, por ahí vemos la obra de él. bueno, aquí tenemos una pintura que es Thunder Smash, que está también en la colección del Thyssen de 1977. Y no sé cómo lo veas tú, pero a mí esa textura vidriosa, brillante de los juegos, a mí me hace escuchar los sonidos del juego, A del mí también, pinball. sí. Era lo que te iba a decir, que justo vi un video ahora que estábamos preparando esto, estábamos estudiando esto, y sí se oían los sonidos, porque te lo ponen las imágenes con sonidos como de pinball o Ah, te lo de pone. canicas. Entonces sí, es algo que llama la atención y es algo también que puede ser, como decíamos, muy nostálgico, ¿no? Igual el de Double Bonus, que es de Ese 1987. cuadro, no, no, o sea, ese cuadro yo ahorita lo vi. Sí, O sea, te lo prometo que es de los mejores cuadros que he visto. O sea, me parece impresionante el reflejo de la mujer que sale ahí en el juego de pinball. Digo, sí. ¿cómo consiguió eso? O sea, ¿cómo consigue ese color? Ajá. ¿Cómo consigue esa luz? O sea, no, 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 está impresionante. O sea, no Todo el tengo palabras. detalle, ¿verdad?
No Sí. tengo palabras para eso. Pe- También tenemos esta especie de esfera despachadora de chicles, ¿no? Que es de Sí, 1978, donde sí, también vemos los colores muy vivos, vemos los reflejos en el vidrio exacto, de las diferentes máquinas y bueno, pues es algo que nos recuerda mucho a la niñez completamente. y sobre todo esta época donde había estas máquinas y estos juguetes que plasma este gran Completo. artista, ¿no? Sí, sí, me Charles recuerda mucho Freitas. al pop art con sus colores también, he de decir. También. Traemos menciones nada más especiales, si quieres. Claro, También hay un hiperrealista español que es Antonio López, sí, que por aquí traemos una de sus pinturas más míticas que es La Gran Vía. ajá. ¿Qué podemos ver aquí, Azucena? Pues vemos la paciencia, la paciencia de Antonio López. Vemos una de las principales pues, avenidas de esta ciudad, de Madrid, uno de los principales hiperrealistas españoles, que bueno, él nació en 1936 y continúa vivo y recibió, entre otros premios, el Príncipe de Asturias también, ¿verdad? Y pues lo vemos que pintando, tú decías que es una escena como muy, muy de mañana, ¿no? Es de la mañana, así de 6:30, dice el reloj. Y que bueno, tardó 7 años en terminarlo. Wow. Antonio López iba ahí a la Gran Vía y precisamente con mucha paciencia pintaba cada detalle. Nada más para terminar, también ya el último artista, la artista que traemos, artista mujer, que es Gina Heyer, que es sudafricana, ¿no? Ajá. Y que traemos, por ejemplo, aquí una Wow. pintura que es Upper Landing de 2012. No sé a ti qué te evocan estos espacios, Azucena, estos espacios un poco vacíos, ¿no? Sin personas, Sí, pueden ser unos hospitales, pueden ser escuelas, escuelas, ¿no? Sí, pueden ser lugares que al verlos vacíos, te hacen pensar cómo estuvieron en su momento cuando eran nuevos, ¿no? Te habla también de un deterioro. Y bueno, ella en este caso, al poner esta en particular, que es como el piso de arriba, pone una ventana y esa ventana te abre como una posibilidad afuera de estos lugares que pudieran ser opresivos. ¿Sí? claro. De estos lugares opresivos por los silenciosos, por los solitarios, por lo decadentes de alguna manera, la ventana te ofrece esa posibilidad de un mundo exterior que es mejor. Exacto, sí, qué bonito y que tiene estos juegos de luces, de sombras, ¿no? O sea, todo el entorno que está muy solitario Ajá. y a mí me producen se me hacen imágenes, o sea, a pesar de las críticas que tiene el hiperrealismo, Sí, a mí o sea, aunque sean solitarias, a mí se me hacen imágenes llenas de emoción, sí, imágenes sí, llenas de sí, sentimiento y más imágenes con una fuerza y con una energía maravillosa, o sea, realmente me claro. parece, Es casi de 5 metros por 5 metros, ¿sí? wow, Es un de cuadro gran muy formato. grande, de gran formato, y bueno, pues te cuenta una historia. O sea, al ver esta pintura, te está contando una historia de este lugar. Tiene mucha expresividad, como lo mencionabas aquí, perdón, y bueno, hay un sentimiento de intimidad, de fragilidad también. Exactamente, sí. Ajá. Y bueno, ya estamos terminando el episodio de ahora. ¿Qué te llevas, Azucena, del hiperrealismo? Bueno, me encantó este movimiento, creo que es un movimiento del que me gustaría todavía buscar, explorar mucho más. A mí Y también me gustaría seguir hablando de él. podemos hacer otro programa de Hiperrealismo 2, así como Sí. prometimos el del barroco. Traemos varios así Está prometidos, ¿te pendiente, ¿eh? Sí, acuerdas? Que también decíamos que del pop art íbamos a hacer una segunda parte. Pero bueno, decir que es un arte que te hace maravillarte y te hace valorar el tiempo y la dedicación. De pronto, cuando hablamos de arte contemporáneo, se suele hablar del arte contemporáneo como que es algo muy fácil, muy, muy banal, y no. Aquí lo estamos viendo. Este es arte contemporáneo y es arte que se hace con el corazón, que se hace para expresar y que se hace con un detalle, un cuidado, una emoción que no podemos sino apreciarla. claro, claro, exactamente. Estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionas. Yo diría que vemos estos espacios a veces, muchas veces vacíos, solitarios, ¿no? Y a pesar de que no hay gente, por el contrario, a mí me parecen llenos de vida. Fíjate lo que te digo, me Sí. parecen cuadros llenos de vida. Ujú. No sé, ves tú estos pasillos, ves tú estas grandes formas
pudiera parecer una contradicción que un espacio vacío esté lleno de vida, ¿no? Exacto. Pero realmente la luz, o sea, los pasillos, la técnica maestra, ¿no? Todo tiene una fuerza, todo tiene una energía, una vibración, Ujú. y eso me parece que está lleno de vida, ¿no? Sí, fíjate que tuve oportunidad justo de Antonio López de ver un par de esculturas de él, que también, además de pintor, es escultor y su mujer era pintora, su esposa, Sí, y se llama Noche y Día, que está en la estación de trenes de Atocha y que aparece pues su nieta, en ese momento hace ya 20 años, pues una bebé. Y lo ok, ves y te conmueve mucho. O sea, son estas esculturas monumentales, pero que te hablan justo del paso del tiempo, de los momentos y de pues tratar de captar por un momento la realidad de acuerdo con el artista. exactamente. Un gran Gran movimiento movimiento. bastante moderno y que te digo, un movimiento lleno de energía, lleno de fuerza y lleno de vida, de mucha vida. Mucha vida. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Susana, por este tema, por lo que te gustó, por todo A lo que ti. nos compartiste. A ti, Cristian, gracias. Y gracias por proponerlo y pues te deseamos mucho éxito en ahora que vas a ver arte y que vas de corresponsal de Reflejos del Arte. Nos vemos en el próximo programa y pues hasta pronto. Gracias a todos los que nos escucharon. Hasta luego. Bye. Bye.